Dios les bendiga, mis hermanos. Yo soy el pastor Jeremías Bradford Johnson. Un placer, como siempre, compartir con ustedes. Bienvenidos al contenido de este canal. Como cada domingo, hoy vamos a examinar las escrituras, por supuesto, en las escrituras para hoy. Agradezco a los que comparten el contenido de este canal, a los que siempre están pendientes al contenido que producimos por aquí, a los que lo comparten y a los que comentan. Siempre sus comentarios nos hacen bien, nos ayudan a crecer y nos ayudan también a saber cuáles son los temas de los que necesita el pueblo de Dios que trabajemos. Así que les animamos a que usted también haga sus comentarios, sea que usted esté de acuerdo o que no esté de acuerdo con lo que decimos por aquí. Para el día de hoy vamos a tratar acerca de no dejen de congregarse, dado que, como veremos a continuación, la gente con el devenir del tiempo va perdiendo la costumbre de congregarse y va pensando que puede sustituir la congregación por otros medios. Primero, vamos delante de Dios en oración. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Y gracias porque nos permites que podamos siempre estar dispuestos a compartir tu palabra. Te pedimos que en esta oportunidad tú nos dirijas, nos asistas, nos acompañes. Dirige nuestra mente y corazón, alinea nuestro espíritu con el tuyo, de manera que podamos decir lo que tú sabes que tu pueblo necesita escuchar. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les anuncié, vamos a ver hoy en las escrituras para hoy, no dejen de congregarse. De ese tema vamos a conversar. Y a modo de introducción vamos a comenzar afirmando que últimamente, especialmente después de la pandemia, a consecuencia de los cultos virtuales y a consecuencia de las reuniones y los estudios bíblicos virtuales, mucha gente parece que se ha acostumbrado a esa manera de ser iglesia y ha venido perdiendo esa costumbre de congregarse. Y como las iglesias han seguido transmitiendo por las redes, visto que este es un recurso importante para la expansión del reino de Dios, pues son hermanos que se han conformado solamente con participar de las reuniones por las redes. Les gustan los devocionales que se envían cada mañana. Le gusta cuando se hacen las reuniones virtuales conectarse, pero ya han perdido tanto contacto con la congregación que aunque se conectan a las reuniones, ni siquiera participan, no hablan, sencillamente se conectan ahí. Y ni decir del contacto que han perdido de manera directa con los hermanos, con el día a día de la congregación y con todo lo que se habla, se planifica, se hace en la vida de la iglesia. Por eso vamos a tratar ese tema en el día de hoy, siempre teniendo en cuenta que los que producimos contenidos cristianos por este medio nunca lo hacemos ni debemos hacerlo pensando que este medio va a sustituir la iglesia. Debe ser responsabilidad de cada uno de nosotros decir a nuestros oyentes, a los que reciben nuestros programas, que no hacemos esto como sustituto de la congregación. El calor de la congregación nadie puede sustituirlo y no hay medio que pueda ser igual ni mejor a la congregación misma. Dicho eso, entonces vamos a comenzar a entrar en materia considerando un poquito el origen y evolución de congregarse. Cómo surge la idea de congregarse en el pueblo de Dios y cómo evolucionó con el tiempo. Bueno, si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, se puede ver que ahí surge la idea de congregación que tiene el cristianismo. Como ustedes saben y como yo he dicho en otros encuentros, la gran mayoría, por no decir todo lo que nosotros los cristianos tenemos, pues lo heredamos del judaísmo. Y el congregarse que nosotros practicamos en el día de hoy, aunque tiene sus situaciones particulares, de alguna manera está conectado con la idea de congregación del pueblo hebreo.
La palabra que se usa en el Antiguo Testamento para la congregación de los hijos de Dios es la palabra kahal, que kahal significa llamar, que es la idea como de que el pueblo era llamado por sus líderes para venir o a una reunión para escuchar asuntos sobre el pueblo o para escuchar la exposición de las Escrituras. Se puede ver, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 12, en el versículo 3, que dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, bueno, y ahí está lo que dijeron, que no nos interesa ahora, sino lo que nos interesa aquí en este momento es la parte donde se hace alusión a la congregación. Lo que se ve aquí en este texto es que la palabra congregación aquí, en sus orígenes, la que nosotros tenemos, tenía más bien la idea del pueblo que era llamado, que se reunía para de alguna manera escuchar algo que iban a decir los líderes. Y de ese modo, a través de los líderes, escuchaban cuál era el plan de Dios para el pueblo. Ahora, eso no quiere decir que la idea de congregación era como lo tenemos hoy, un culto con un orden y nada de eso. Luego fue que con el tiempo las cosas fueron cambiando y se convirtió en eso. Por ejemplo, en el ministerio de Jesús, la reunión con los discípulos era más o menos como la reunión del pueblo de Dios frente al Señor. Cuando los discípulos, por ejemplo, se reunían con Jesús, ustedes recuerdan el ejemplo del Sermón del Monte, que ahí tenemos más o menos un pueblo que se congrega o se reúne o se sienta en torno al maestro para escuchar lo que él está diciendo. Y ustedes han escuchado o han visto o han leído todo lo que Jesús dice ahí. Si se observa la práctica de congregarse del pueblo hebreo frente a los líderes para escuchar lo que ellos estaban diciendo, y se toma en cuenta también esta práctica de Jesús de juntarse con los suyos y decir, amonestar, sermonear, más o menos se tiene la misma idea. No quiere eso decir bajo ninguna circunstancia que Jesús estaba haciendo lo mismo que hacían los líderes, pero más o menos se asemeja a esa idea de congregarse. Después de Jesús, los primeros cristianos buscaron siempre la oportunidad de congregarse. Y todo el que ha tenido contacto o ha escuchado acerca de la iglesia o de la historia de la iglesia, se ha dado cuenta que en principio, cuando la iglesia comenzó a ser iglesia, ni siquiera como la conocemos hoy, sino una comunidad de fe que se esconde en las cavernas por miedo al imperio, incluso en esa circunstancia, ellos siempre creyeron que congregarse era necesario. Y a pesar de que las circunstancias tal vez los tentaban a otra cosa, hicieron todo lo contrario. Buscaron la oportunidad de estar congregados porque entendieron que estando juntos se fortalecían y de ese modo entonces aseguraban que ellos estaban todos creciendo en la palabra del Señor. En el mismo libro de los Hechos se comienza a ver que dice el texto bíblico que ellos se reunían en las casas, que partían el pan y que compartían, porque no había templo como lo conocemos hoy. Más tarde, con la conversión de Constantino, entonces congregarse ya no tiene que ser a escondidas, sino que el imperio mismo provee los medios para que existieran los templos, para que se institucionalizara el culto y de ese modo congregarse pasa a ser parte de la vida cotidiana. De ese modo ha evolucionado la idea de congregarse hasta el día de hoy. Y a pesar de que han venido los tiempos y a pesar de que las cosas han cambiado, lo único que no ha cambiado es la necesidad de congregarse. Los templos pueden haber cambiado, los estilos de los cultos pueden haber cambiado, las distintas denominaciones pueden tener sus estilos propios de culto, pero todas tienen en común esa realidad, que los cristianos necesitan congregarse. Ahora, ¿qué beneficios nos deja congregarnos? Primero, congregarnos fortalece nuestra fe.
Por eso, de hecho, es que nosotros vemos que en el Nuevo Testamento ya los apóstoles, como veremos a continuación, insisten en que no dejen de congregarse. Señores, cuando nosotros nos congregamos y nos encontramos unos a otros en la iglesia, en el templo, en el culto, es diferente a cuando tenemos que adorar a distancias. Cuando hay que hacerlo a distancia, se asume y no hay por qué pensar que eso es malo. Si eso es lo que tenemos, pues adoramos a distancia. Pero una vez que se presenta la oportunidad de congregarnos, al estar juntos, de ese modo fortalecemos la fe y la fortalecemos de tal manera que no hay cosa alguna que pueda sustituir esa práctica. Cuando vemos a nuestros hermanos y escuchamos sus testimonios y podemos mirarle a los ojos, podemos vernos cara a cara, entonces esa manera de ser nos hace pensar que si el hermano con su propia situación está siendo fiel a Dios, entonces yo también puedo serlo. También esa práctica nos ayuda a pensar que si el hermano con toda su vida pecaminosa como somos los seres humanos, claro, no pecaminosa a la manera de vivir en pecado, sino en nuestra fragilidad de pecado, pensamos que si ese hermano con esa manera de ser, con todo Dios le acepta, pues también ha de aceptarme a mí. Por eso, estar congregado en primer lugar ayuda a que los cristianos fortalezcan la fe. Estar congregados también es importante porque nos pone en contacto directo con la explicación de la palabra de Dios. Hay que reconocerlo, cuando estamos escuchando la palabra de Dios en un culto virtual, vuelvo y les digo, si es lo que hay, lo aceptamos, pero también hay que reconocer que entonces están las distracciones, están todas esas cosas que nosotros sabemos que nos impiden que podamos concentrarnos en lo que se está explicando de la palabra de Dios. Nadie puede negar lo que implican los ruidos de los micrófonos que se quedan abiertos sin querer. Nadie puede negar lo que implica muchas veces lo que se presenta en casa, que me hace que yo tenga que abandonar la reunión e ir a atender aquello para lo que se me está requiriendo. Nada de eso sucede cuando estamos en la congregación de modo presencial. Por ello, aunque tengamos en algunos momentos que acudir a la virtualidad y verla como un recurso, nada va a exponernos al mensaje de la palabra de Dios de manera tan directa como el congregarse. No es lo mismo solo escuchar al que está hablando desde las distancias que escucharle y mirarle en el rostro, porque al exponer la palabra de Dios de modo presencial se hacen ademanes, el rostro habla, pero además estando presente, como no hay que estar limitados por el tiempo, entonces los que están congregados pueden nutrirse mejor de la exposición de la palabra de Dios. Cuando estamos congregados también uno junto al otro, podemos ver también cómo nosotros mismos vamos examinando las escrituras y vamos viendo poco a poco cómo se nos va conduciendo por la enseñanza de la palabra de Dios. En tercer lugar, el congregarnos nos permite ayudar espiritualmente a otros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos congregado cuando llegamos a la iglesia? Nos encontramos a un hermano afligido que en ocasiones nos hace saber la razón de su aflicción y en otras oportunidades ni siquiera nos dice por qué está afligido. Pero como le hemos visto, como hemos tenido contacto visual con esa persona, podemos dedicar un momento para escucharle, para hablarle, para orar con esa persona. Y entonces de ese modo ayudamos espiritualmente a otros. Pero también cuando en la congregación se dice, vamos a pedir al hermano tal que haga la oración, los demás se unen a ese hermano y estando ese hermano ahí presente, se podría decir que se siente con más fuerza,
esa unión de los hermanos. Y eso hace entonces que los demás hermanos espiritualmente sean ayudados por ese otro hermano que se levanta y tiene la oración. Por otro lado, congregarnos nos hace reflexionar más profundamente sobre mi relación con Dios. El ambiente que se da en el templo, el ambiente de los cánticos, la decoración del templo, todo lo que hay en el templo, todo eso apunta a la realidad de comunicarnos con Dios. Por eso hay que saber que nada de lo que está en el templo está puesto ahí por el antojo de nadie. Todo lo que hay en el templo apunta hacia una realidad, apunta hacia ese contacto con la deidad. Y aunque eso que está en el templo no es el fin mismo, pero es el medio que nos conecta con Dios. Por ello, al llegar al templo, inmediatamente sentimos ese aire distinto, ese ambiente diferente, nos comenzamos a conectar. Y aunque sabemos que Dios está con nosotros en donde quiera que estamos, que no necesitamos un recinto para que Él esté, cuando llegamos al templo no se puede negar que sentimos ese ambiente especial. Y ese ambiente entonces nos va condicionando y a través de los cánticos, de las oraciones, nos vamos preparando y de esa manera cuando llega el momento de escuchar la palabra de Dios, estamos más listos para reflexionar. No es lo mismo cuando estamos en casa, que sencillamente se puede tal vez saludar a los hermanos, escuchar una pista con una canción que muchísimas veces tal vez ni siquiera la conocemos y luego se comienza o se procede a la exposición de la palabra de Dios. Si ese es el recurso que hay porque la situación lo amerita, lo asumimos y tratamos de sacarle el mejor provecho. Pero en cuanto se pueda, en cuanto se haga la invitación para ir al templo, si vamos, entonces nos acondicionamos más, nos preparamos más, profundizamos más en el Espíritu y de ese modo podemos establecer más profundamente una relación con Dios, que es a final de cuentas lo que se quiere. Ahora, algunos tal vez van a decir que los líderes religiosos insisten en que se congreguen por el tema de las ofrendas, completamente errado. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente ni siquiera ha ido a la iglesia nunca y ofrenda por vía electrónica. Y cuando estuvimos en pandemia, nadie dejó de ofrendar prácticamente. O sea, ese no es el fin. El fin es que al congregarnos nosotros disfrutemos, gocemos de lo que implica estar realmente unidos como hermanos. Pero un beneficio muy importante que tiene el congregarnos es que el cuerpo mismo, como iglesia, como congregación, no se siente en algún momento que está desparramado. Hay que reconocerlo, un cuerpo o una congregación, un grupo que nunca se reúne, es difícil que se mantenga esa unidad. Por ello, reunirse hace que cada vez más se acentúe en nosotros el sentido de comunidad. Dios no nos hizo como seres humanos ni como iglesia para estar a la distancia. Si en algún momento hay que asumir la distancia, se asume, pero se asume como algo que necesariamente tenemos que agarrar porque no hay otro camino. Pero Dios no nos hizo para que estuviésemos aislados, ni tampoco nos hizo como congregación para que estemos desparramados. De modo que congregarnos también contribuye a fortalecer el cuerpo mismo. Así que al congregarnos como cristianos individuales nos beneficiamos, pero como iglesia, como cuerpo, también nos beneficiamos. La Biblia nos muestra que desde siempre ha existido la tentación a no congregarse. Y la gente podría pensar que el no congregarse comienza a partir de la pandemia, pero no es así. Parece que desde los tiempos de los apóstoles ya la gente comenzaba a verse tentada.
Miren, por ejemplo, que dice el libro a los Hebreos en el capítulo 10, el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si usted mira ese texto, hay una advertencia muy clara. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, lo que significa que siempre va a haber algunos y siempre ha habido algunos que están tentados a quedarse en casa. Y mire a ver usted si no es así, si en la iglesia no siempre ha habido algunos tentados a quedarse en casa. Pero el autor del texto invita a que no practiquen eso, aunque algunos lo tienen por costumbre. Y entonces dice, todo lo contrario, exhórtense tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, no dejen de congregarse, todo lo contrario, aprovechen su presencia en la congregación, aprovechen el estar unidos, juntos, para que unos a otros puedan exhortarse, es decir, puedan hablarse acerca de las maravillas de Dios, de lo que Dios espera de ustedes, del crecimiento en la fe, siempre teniendo en cuenta que se acerca, como decía el autor del texto, ese día en que nos veremos cara a cara con el Señor. Ya sea que Él venga o que nosotros vayamos a Él, como estamos viendo que pasa en estos tiempos, como la gente muere de manera repentina. Hay que preguntarnos entonces, ¿qué es lo que siempre ha impedido que la gente se congregue? Primero, la agenda ajetreada de los seres humanos. Cuanto más avanza la sociedad, más ajetreada, más apretada está la agenda de los seres humanos. Cuanto más facilidades tenemos, más compromisos asumimos y más nos llenamos de cosas, de empleo, de estudios, de proyectos, de viajes, y de ese modo se va descuidando poco a poco el estar frente a Dios en la congregación de manera presencial. Y en este tiempo, cuando la economía se ha puesto tan difícil y cuando la demanda de cosas en los hogares se ha hecho tan exigente y cuando la necesidad de estudios de los hijos hace que haya que producir más dinero y cuando los alimentos se hayan puesto tan costosos, todo eso nos permite o nos hace o nos obliga a estar siempre ocupados en nuestros asuntos y poco a poco vamos dejando la costumbre de congregarnos. Por otro lado, hay que reconocer que el beneficio de la virtualidad también se ha convertido en un problema, porque muchos no han asumido la virtualidad como un beneficio, sino como el único camino. Y entonces eso ha impedido que muchos asistan a las congregaciones. Como dije al principio, es deber de todo lo que hacemos contenido cristiano por esta vía, siempre mantener a nuestra gente apercibida de que este recurso se produce para aquellos o que no pueden ir a la congregación porque están enfermos, o para cuando usted regrese de su congregación, o para que usted lo tenga como un recurso adicional. Nunca para que se asuma como si fuese un sustituto de la reunión de los hermanos. Así que además de la apretada agenda, pues muchas veces los hermanos consideran que es mucho más fácil levantarme, tomar un café y ahí mismo sentado, sintonizar un canal o una emisora o cualquier medio en donde se esté predicando, y entonces ahí olvido la congregación. Si usted hace eso, usted está dando un golpe contra su congregación, porque al quedarse viendo contenido virtual y no asistiendo a su congregación, usted está ese día dejando de dar la fortaleza que sus hermanos necesitan. Y aquí les voy a contar una anécdota que escuché hace mucho tiempo. Había un pueblo en donde un señor estaba construyendo una iglesia o un templo.
Y en algún momento sucedió que cuando la iglesia o el templo estuvo concluido ya, los vecinos notaron que él no le puso luz. Y preguntaron: pastor, sucede que usted hará los cultos solamente de día, porque no ha puesto luz en el templo. Y el pastor contestó: todo lo contrario, los cultos aquí hay que hacerlo de noche, porque todo el día la gente trabaja. Ahora, no le he puesto luz porque tengo la idea de entregar a cada hermano una antorcha, para que cada noche cada uno traiga su antorcha. Y el día que no asista uno, entonces el lado en donde ese hermano debe estar con su antorcha estará a oscuras. Bastante claro el mensaje, ¿verdad? Al no asistir a la congregación, dejamos ese espacio vacío, a oscuras, y aunque no somos insustituibles para Dios y para la congregación, todos somos igualmente valiosos. Además, la gente en el día de hoy deja de congregarse por los entretenimientos. Yo recuerdo que hubo un tiempo cuando no había más que la iglesia los domingos. Y como no había otra cosa, pues la gente sencillamente iba a la iglesia. Recuerde también cuando en Semana Santa, Año Nuevo, Navidad, cuando la gente no tenía otras diversiones, otras cosas para dónde ir, iba a la iglesia. Pero ahora que hay tantas distracciones que nos entretienen, pues es muy fácil para algunos dejar de asistir a la congregación. Por otro lado, la inseguridad ciudadana. No se debe dejar de lado que también la gente se siente a veces insegura y no quiere asistir a la congregación por eso. Y no podemos cerrar los ojos frente a esa realidad. Pero ninguna de esas realidades pueden ser suficientes para apartarnos de la congregación. Ni siquiera el estar disgustados con alguna decisión o el estar en desacuerdo con la persona que le toca en ese día la palabra de Dios o la conducción del culto mismo. Congregarnos es vital para nosotros como individuos cristianos y también para la congregación como colectividad. En síntesis, hermanos, desde el principio de la relación de Dios con su pueblo, Él ha insistido en que estemos juntos, porque estando juntos hay grandes beneficios para nosotros como cristianos y como pueblo. Por ello, sin importar los beneficios que tengamos con la virtualidad y sin importar las cosas que nos puedan impedir asistir a la congregación, el llamado siempre deberá ser que nada sustituya o tome el lugar de la congregación. Si ese es tu caso y sientes que estas palabras te tocan a ti, pues significa que Dios te está invitando a que vuelvas a asumir el compromiso con tu congregación. No importa cuál sea esta, si Dios te llamó ahí es porque en ese lugar Él tiene algo para ti y porque Él sabe que tú tienes algo que aportar a ese lugar. Así que levántate, prepárate y asume tu rol en tu congregación y por nada decidas quedarte. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. No dejen de suscribirse, de comentar, hagan sus preguntas en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima oportunidad.